Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Un Albariño con, el podcast de la denominación de origen Rías Baixas. En este sexto episodio de la segunda temporada vamos a hablarte de cine, de amor, de docencia y de arte, de mucho arte. Nuestra invitada ha dirigido vídeos musicales, cortometrajes, largometrajes, ha hecho guiones, es docente, es periodista, vamos, que es una profesional muy completa que podría dirigir perfectamente este podcast que estás viendo o escuchando. Es una especialista, al fin y al cabo, de contar historias que llegan a la gente, que llega al gran público, como está ocurriendo con su última película, El secreto del orfebre. Hoy vamos a compartir en este podcast una copa de albariño con Olga Osorio. Es un placer Hola, recibirte, muchísimas Olga. gracias. ¿Qué tal? Pues mira, aquí de Maravilloso. maravilla, porque Sí, este monte de Santa Trega no puede ser la verdad es que es espectacular la vista. mejor escenario, La ¿verdad? verdad es que sí. Pero lo siento porque ya sabes Uy. que tienes una tarea que hacer, que es Sí, abrir esta botella de albariño que vamos espero no a degustar. liarla, ¿eh? Oye, es una tarea sencilla, pero Sí. a este lado de la cámara, al que tú no estás tan acostumbrada como al otro, pues siempre impone un poquito, me imagino, ¿no? Hombre, impone un poco, más que Sí, nada porque esto queda registrado si lo hago para mal, siempre. ¿no? Para siempre. Esto me perseguirá este momento. Espero que no. Porque te sientes cómoda, Olga, más o menos cómoda, a este lado de la cámara, tú acostumbrada a estar en el otro. Bueno, es que como decías en la presentación, pues yo también soy periodista, también trabajé algo en telelocal. Sí. No estoy tan incómoda tampoco. Sí. La verdad es que me gustan los dos lados. Sabes un poco los trucos también que hay, ¿no? Y Sí, o no sé, porque es que ya han pasado muchos años, entonces a lo mejor sí, ya me los he olvidado, pero bueno, algo siempre queda, sí. ¿no? Y Esto en es como esos andar años, en bicicleta, perdón. en esos años, aunque el periodismo, bueno, pues ha cambiado como todo, ¿tú crees que ha cambiado más que otras materias en las que trabajas? ¿Ha cambiado más que la docencia, por ejemplo, que el arte? A ver, yo es que el tema es que me fui del periodismo hace muchos años. Mi último trabajo como periodista fue en el año 2000. Entonces, bueno, hombre, sigo conectada, sobre todo a través de amigas y tal, pero es verdad. Uy, espera, me pongo nerviosa con esto de que me estéis. Porque yo esto, bueno, quiero decir, lo suelo hacer, ¿sabes? Pero Sí. entonces, bueno, no digo que no soy tan consciente de los cambios en periodismo como a lo mejor en el mundo de la docencia o en el audiovisual, que es en el que he estado metida los últimos 25 años. Hablaremos de docencia, del audiovisual de estos últimos Bueno. 25 años, pero ahora toca degustar ese A ver. vino. Muchas gracias por servirme. Bueno, a ver. Vamos a disfrutarlo Sí, sí, qué bien. entre los dos. Será una conversación, seguro, promete, muy interesante. Estás escuchando Un Albariño con, el podcast que dura lo que tardas en tomar una copa de vino. Pues lo primero que tenemos que hacer, o que queremos hacer, que es importante el matiz, es brindar. Brindar. ¿Por qué quieres brindar? Hombre, pues lo tengo clarísimo. Quiero brindar porque el audiovisual gallego siga esta estela de éxitos. Tenemos ahora mismo a Oliver Laxe en Cannes, por ejemplo, a Carla Simón, que ella no es gallega, pero su proyecto sí. Y bueno, creo que el audiovisual gallego está demostrando que estamos ahí súper a tope. Y lo que quiero es brindar porque sigamos. y además puede ir mejor todavía. Está bien, Exacto, pero puede ir a mejor. Siempre se puede ir a mejor. Por eso brindamos, claro que sí. Hablando de éxito y de proyectos gallegos de actualidad, hay que hablar del tuyo, porque para eso te tenemos aquí. El secreto del orfebre, nada menos que con Mario Casas y Michel Jenner como protagonistas. ¿Qué tal está funcionando? ¿Cómo va? Pues la verdad es que fenomenal. Ha sido un casi petardazo, un momento que es difícil que las pelis funcionen bien en el cine, porque el cine no está atravesando su mejor momento. El cine me refiero a las salas de cine. Sí. Superamos el 1.000.000 de euros, que es bueno, algo que no... Más o menos cada año pues son como unas 20 películas las que pasan, de 400 y pico que se estrenan. Estamos hablando de... ¿Hablas de películas españolas? Españolas. Películas españolas, más o menos se estrenan
200 y pico, 300 hasta 400 dependiendo del año, o sea, se hace mucho más cine del que se creemos. cree, sí, la verdad que me sorprende la cifra. Por eso Sí, te he preguntado. sí, eran Pero españolas, españolas, sí. españolas. Y de esas pelis, pues depende del año también, pero aproximadamente por encima del millón suelen quedarse como unas 20, 25. Y ahora mismo estamos de 7ª película más taquillera del año. Oye, está muy bien. Vamos, Está muy bien. está fenomenal. Y acabamos de estrenar en Movistar Plus la semana pasada. Y ahora mismo estamos de número 1 también en cine, Qué sí, guay, con lo qué cual guay. estoy contentísima, la verdad. Qué guay. Oye, se te está haciendo aquí, se te Así, está poniendo algo. Sí. Eso, y además la peli tiene todavía recorrido, ¿no? Su paso por plataformas, entiendo. Es decir, Sí, el internacional ya está vendida también. a algunos países de fuera, no sé a cuáles, porque la verdad es que bueno, está muy compartimentado todo en el cine, entonces sé que tiene ya venta internacional. Yo he estado con ella en Miami, sé que ahora va a estar en Australia. Pero bueno, le queda el recorrido en plataformas porque se acaba de estrenar, luego pasará, o sea, estará en Movistar en exclusiva, luego pasará pues a Netflix, supongo, etcétera. Con lo que ha pasado, Yo ya firmo. estás ya contenta. Sí. Oye, y gracias a qué historia, porque hay que animar a la gente que todavía no ha visto la peli a que vaya, a que la vea, ¿no? Claro. De alguna manera. ¿Cuál es la historia que se cuenta? Pues mira, yo el principal atractivo que le diría a la gente para ir a verla es que es una película bonita, que creo que es una cosa que nos hace mucha falta, ir a ver como películas que te reconcilien con la vida, Sí. ¿sabes? Que te hagan salir del cine. Ay, bueno, Pensando que hay salida qué y bien, que hay ¿no? luz. O sea, que me sorprendió porque de repente era como que hablar del amor se convertía en algo que no es moderno o algo así, ¿no? Y digo, pues si el amor atraviesa nuestras vidas a todos los niveles, ¿no? Está ahí, ¿no? En cualquier manifestación artística. La Claro, inmensa digo, mayoría de las sí, canciones son de amor. exacto. Entonces, bueno, pues de repente como que es un tema que ha dejado de estar de moda. Y luego es una película que un poco en la línea de digamos, mi autoría o mi firma, o por decirlo de alguna manera, tiene elementos fantásticos también, no es puro realismo, ¿no? Y bueno, es una película que también homenajea al cine clásico, las películas de amor de los años 50, entonces hemos jugado esa estética, tener este look. Yo creo que todos los actores son guapísimos, pero hemos apostado porque salieran... Vaya dos, ¿no? Bueno, vaya dos. 4, porque luego tenemos a unos jóvenes también que hacen de ellos de jóvenes. Ella es Zoe Bonazonte, que estuvo nominada al Goya por el 47, y él es Enzo Oliver, que todavía no tiene tanta carrera, pero que la va a tener, que son también guapérrimos, o sea, es que son 4, por eso te digo. Y trabajar entre tanta belleza es maravilloso. uno se debe sentir, bueno, que tú eres guapísima, Gracias, perdón, gracias. pero trabajar con esas estrellas y estrellas, unas consolidadas y otras que prometen ya y que apuntan maneras tan bellas, tan hermosas, son como Mírame y no me toques, No, los representantes... No, la belleza a mí me da alegría, es una cosa que si puedo tener enfrente personas o lugares bellos, ¿no? Como nos pasa aquí ahora, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero luego pasa otra cosa, que las estrellas, si llegan a ser estrellas es por algo, ¿no? Entonces, en mi experiencia es que son normalmente las personas más trabajadoras, más normales, que menos se lo creen, ¿no? Y entonces es verdad que el primer día, no lo voy a negar, te impresiona, ¿no? Cuando dices, wow, ¿no? Claro, tú eres la jefa de Mario Casas, Exacto. ¿no? Eso, wow. Bueno, sí, pero bueno, esto le pasó a mis hijos en el cole, que le dijo uno, así que tu madre va a trabajar para Mario Casas. Y le dijo mi hijo, no, Mario Casas va a trabajar para mi madre. Cuidadito. Oye, pero quiero decirte que esto te dura 10 segundos y luego enseguida estás con un compañero y se te pasa esto. O sea, ya, ¿sabes? O sea, este temor, digamos, que es el primer encuentro, ¿no? Claro. Y luego... Hablas de tu hijo y hablamos de una generación, de unas generaciones como la millennial, en este caso, que tiene que alucinar al ver de nuevo en pantalla, después de Los hombres de Paco, un romance entre Mario y Michelle, ¿no? Seguro que le remite a esa serie, ¿no? Totalmente. De hecho, fue un poco el casting, fue un poco premeditado para jugar a esto, ¿no? O sea, era un poco como... bueno, por un lado se vendió como el regreso de Mario Casas al género romántico, porque es verdad que Mario se ha ido desvinculando de este género, yo también lo entiendo, porque lo condicionó mucho en sus orígenes, ¿no? Y por otro lado, pues jugar a este reencuentro que, bueno, se juega también con un final, bueno, un poco en la línea de son dos que igual no están destinados a estar juntos.
Hay amor en esta película y también en tu primera película, en tu primer largo, en Salta, pero era un amor entre hermanos, ¿no? Ese chaval que en 1989 se cae en un gusano del tiempo y va a una época actual y se reencuentra con el hermano, ¿no? Sí, Entiendo, sí. ¿sí? Y además el arranque de la peli es muy chulo porque es un partido de fútbol en un colegio en Coruña, ¿no? Y quienes andábamos por allí cerca, por aquellos años, oye, la estética es la que tenemos nosotros por aquellos tiempos, ¿no? Pero hay amor también. El amor es importante para ti en tu trabajo. Sí, 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 sí. De hecho, hay gente que me decía, no tiene nada que ver una película con la otra. Y yo decía, pues sí, esencialmente son la misma es lo película. mismo. O sea, lo que pasa que en una se habla del amor entre hermanos y de la Eso otra es. se habla del amor romántico, pero en las dos se habla de cómo a veces tienes que dar la vuelta al mundo o al espacio-tiempo o sabe Dios para aprender a querer bien a la persona que, bueno, pues a la persona que es la destinataria de tu amor, ¿no? Me parece que las dos van exactamente lo mismo. Es como, ¿sabes? A veces, claro, también es una posición que me la da, creo, la cierta madurez, ¿no? Que de ir viendo la vida y de decir, bueno, como entender, ¿no? Cosas que dices, hombre, si esto lo hubiera sabido hace 20 o 30 años, igual me habría comportado de otra manera, ¿no? Un aprendizaje que además es intransferible, lo sabemos todos. Es decir, al final, por mucho que tú lo quieras explicar esto hasta que lo vives en propia carne, Sí. pues no lo sabes, ¿no? Y en el caso de Salta, la película está inspirada en mis dos hijos. Y de alguna manera yo se lo digo en casa muchas veces cuando me enfado con ellos porque se pelean, ¿no? Y digo, a ver, que os he hecho una película para que entendierais que tenéis que aprender a llevaros bien, ¿no? Y me dicen, Sí. anda, qué pesada, ¿no? Digo, bueno, pero esto es así, ¿no? Entonces, bueno, la película tenía un mensaje que vuelve a estar en El secreto del orfebre, que es, hay que aprender a querer bien. O sea, no basta con decir te quiero mucho, sino que querer bien es... pues es muchas veces entender lo que necesita el otro, entender las diferencias, respetar las diferencias y a veces saber cuándo hay que dar un paso atrás y dejar que el otro siga su camino sin ti. Hay que aprender a querer bien. Nos queda todavía un buen rato de conversación, pero de momento tengo ya una frase que creo que no voy a olvidar. Sabemos que eres de Lugo. Sí. ¿Qué significa para ti ahora que has llegado ya pues, a hacer estos dos largometrajes y otras muchas obras en varios artes diferentes, hacer cine en concreto desde Galicia? Un milagro. O sea, yo esto lo cuento mucho. Digo, yo, cuando me dicen, ¿tú querías ser directora de cine desde pequeña? Y digo, no, porque es que era una hipótesis tan remota como si me hubieran dicho si quería ser astronauta. Astronauta, sí. Exacto, Sí. es que formaban parte, digo siempre lo mismo, pero digo, una niña de Lugo, no es que no me diera la ambición para esto, es que era como si me hubieran dicho, ¿te quieres ir a vivir a Marte? ¿Sabes? Pues O sí, sea, sí. hombre, si alguien me lo hubiera planteado, hubiera dicho sí, pero como no era una opción, quiero decir, tú piensas que el cine gallego al final es muy reciente, o sea, hay cine en Galicia desde hace 25, 30 años, Sí. o sea, y sí que es verdad que yo lo digo siempre, que yo creo que me hice periodista porque tenía referentes, ¿sabes? Que había, sobre todo de mujeres, por ejemplo, yo siempre la cito, pero Margarita Ledo para mí fue o sea, que hubiera una señora que era periodista, bueno, que además fue la decana de la primera facultad, Ledo Andión, Margarita, sí. Margarita Sí. Ledo, sí. Y bueno, también, por ejemplo, pues... ¿Y en el cine tienes en el cine referentes? no tenía No referentes tenías entonces porque referentes, no lo claro. sabía. Es Claro. que no había ni de cineastas gallegos, ni hombres ni mujeres, Ni mujeres, claro. ni mujeres. Claro, Iciar Bollaín para mí siempre fue un referente, pero Iciar Bollaín jugaba en otra liga. Quiero Ya. decir, ¿sabes? Era como, es casi como si me hubieras dicho, ¿tienes un referente de Hollywood? Digo, sí, bueno, Pues pero sí. es que me queda en, ¿sabes? Entonces esto es algo que me he encontrado en la vida, que yo no busqué, pero no busqué porque... Y por eso creo que también es tan importante, yo soy muy feminista y siempre digo pues que aparte de que, bueno, pues hay una mitad del mundo que se nos tiene que oír porque lógicamente pues estamos aquí, ¿no? Y nuestra manera de vivir y de relatar es importante. Yo creo que son importantísimos los referentes también, ¿sabes? Quiero decir, que yo exista, que yo, Carla Simón, Arantxa Echevarría, es decir, que todas estas mujeres estemos haciendo cine y que seamos mujeres normales, que vivimos en Coruña, que vamos a la compra al Gadis y te pueden... Creo que es muy importante pues, para que una generación de niñas diga, pues yo esto también lo puedo hacer, ¿no? Claro. Y bueno, creo que por eso tenemos también que estar ahí.
Es muy bonita la idea de pensar en que bueno, una niña que haya nacido hace 14 años en Lugo, o en una aldea muy, muy remota de nuestra comunidad, ahora tenga sí referentes. Podemos pensar que vamos a seguir creciendo, o que por lo menos el estatus que ahora mismo tenemos por parte de las mujeres que os dedicáis al cine en Galicia se va a mantener, que no vamos a ir a menos, sino que vamos a salir Yo lo de tengo ahí, ¿no? clarísimo, porque además las mujeres que están llegando yo creo que están demostrando que eso necesitaban la oportunidad y que lo hacen muy bien. No estoy hablando de mí concretamente, digo, pero que ahí están, ¿sabes?, ganando premios, haciendo taquilla, o sea, yo creo que está clarísimo que, y efectivamente creo que las niñas que vienen detrás, pues bueno, tienen una pequeña parte les queda lo suyo, pero por lo menos ya han visto otras mujeres antes que ellas que lo han conseguido. Hablemos, Olga, de las dificultades que te pueden haber surgido en tu trayectoria en el momento del proceso creativo, ¿no? No sé si por el hecho de ser mujer tienes alguna dificultad mayor o no, o pueden ser equiparables las dificultades que tú puedas haber tenido y que te esperen en tu futuro a las que tenga un director varón, ¿no? ¿Cuál suele ser esa mayor dificultad con la que te sueles encontrar en tu proceso creativo a la hora de hacer una película nueva? En mi proceso creativo personal no creo que tenga ninguna diferencia con un director varón. O sea, hombre, para mí la parte más difícil siempre es la escritura de guión. Sí, para mí sí, es Sí, yo le doy muchísima importancia al guión, claro. Creo que no hay película, quiero decir, creo que se puede hacer una mala película de un buen guión, creo que es imposible hacer una buena película sin un buen guión. O sea, esto yo lo tengo clarísimo. Y claro, la parte del guión a mí es donde se me desatan todas las inseguridades, donde siempre me parece que no importa que lo haya podido hacer una vez, nadie me garantiza que lo sepa hacer la segunda. Entonces, para mí ese es el... Luego ya, para mí ya el resto es como... Tú si tienes un buen guión dices... Sí. Bueno, yo el resto lo veo... malo será, ¿no? Lo veo fácil, igual soy una inconsciente, pero yo el resto, si el guión está bien, a mí me parece que el resto viene... Sí. Que no es verdad, ¿no? Pero bueno, que el resto, digamos que me genera menos miedos, ¿no? Sí. Sí que, digo, esto en cuanto al proceso creativo, sí que en cuanto al proceso de trabajo, tal, sí que creo que hay diferencias importantes siendo mujer que hombre. Quiero decir, yo creo que sí que las mujeres se nos pide y nos autoexigimos un nivel de no fallar mayor que a un hombre, entonces esto genera mucha más presión, es decir, más de la que ya tiene un proceso creativo per se, que por definición pues tiene incertidumbres asociadas, porque nadie sabe, quiero decir, ni los mejores directores y directoras del mundo saben que la siguiente película que hagan va a estar bien, porque, quiero decir... Puede ser un fracaso Exacto. estrepitoso por mucho que Oscar que hayas ganado, ¿no? Exacto, y porque es un trabajo colectivo, esto también es muy importante destacarlo, aunque los que venimos aquí a las entrevistas y damos la cara, pues somos las directoras o los directores, hay un equipo gigantesco detrás que hace la película contigo, entonces es que depende de tantas cosas que yo siempre digo, el milagro es que salga bien, o sea, ¿sabes? Sí, Porque... que todas las piezas encajen bien y que no haya... Y que todo el mundo esté ahí a lo que tiene que estar y que no haya, como pasa muchas veces, un productor tirando en una dirección y un director tirando en la contraria. Y eso puede generar una tensión creativa que funcione muy bien o puede romper del todo la cuerda y que sea un desastre. Oye, hablas de la importancia del guión, aparentemente no es tan importante en un videoclip, pero también hay un guión ahí, ¿no? Sí. En un vídeo musical. Tú has hecho dos, Sí. que yo sepa, uno de Heredeiros a Cruz y otro de Escuchando Elefantes, ¿no? Sí. El segundo lo tengo muy claro en el recuerdo, había recibido premios, ¿no? Sí, muchos premios. Sí. Y el otro también, que Sí. yo digo... O sea, que has hecho dos y has acertado Sí, de pleno, ¿no? digo, por eso no hice más, digo, ya, ¿sabes? Nos vamos Me de esto en retiro. alto. O sea, sí, los dos ganaron el premio, el Mestre Mateo al mejor videoclip, ganamos premio en Cannes, aquí en Porriño, y bueno, ya no me acuerdo, pero habíamos tenido, sí, un montón de premios. A ver, el que más valoro yo es el Mestre Mateo, porque al final es el de la profesión y es un premio que te da mucha alegría recibir. Claro. ¿Tú fuiste, por casualidad, de aquellas adolescentes, como yo y otros muchos, que guardábamos en VHS Hombre, los claro. videoclips de MTV? ¿Sí? Claro. ¿No? Y les ponías un rotulito ahí, ¿no? Sí, sí, y los casetes también, pero esto revela... Yo todavía los tengo. ¿Tú los tienes, los casetes? No, ¿No? que me deshice de todo. Sí. Sí. Mira, que mis películas parecen decir otra cosa, que soy muy nostálgica, pero en la vida práctica yo siempre voy para adelante. ¿Haces limpieza Sí, cada cierto siempre tiempo? para adelante.
¿Y qué otro proyecto te tienes entre las manos, Olga? Pues la verdad es que estoy con muchos, con Sí, varios, sí, sí. sí. Lo que pasa es que de algunos puedo hablar, de otros no tanto. Te puedo decir que me voy a rodar una serie en septiembre, lo que no te puedo decir es cuál, porque tengo un contrato de confidencialidad, pero es una serie muy, muy top, una serie internacional, Wow. o sea, una serie española, pero con rodaje internacional, muy top. Estoy contentísima, la verdad. Y luego tengo varios proyectos personales en marcha. Tengo uno con el que estuve hace poco en la isla de San Simón en un lab, que se titula A nena que quería ser Fred Astaire, que bueno, pues ya tengo productora y estamos en desarrollo. Repito, con Vaca Films tengo otro proyecto en desarrollo también. Lo que pasa es que los tiempos del cine son tan largos que, bueno, estos dos proyectos que hice salieron muy, muy rápido uno detrás de otro, pero digo también que la gente sepa que hay mucho, como en los icebergs, ¿no? Hay mucho debajo del agua, muchos años. Por ejemplo, Salta estuvimos 7 años para sacarla adelante. Fíjate. 7 años. Sí, sí. Y El secreto de los Orfebres fueron 4. Salta está disponible en una plataforma. Sí, Salta está en Amazon Prime en alquiler y en más o sea, en alquiler, que en Amazon Prime está gratis si tienes Amazon Prime, y están más en, pues no sé, en Rakuten o están varias. Y en DVD, si alguien quiere comprarla que esté a y tiempo, quedársela. ¿no? Sí. La gente sigue comprando DVDs. Me extrañó a mí también cuando salió en DVD, sí. pero porque, por ejemplo, El secreto de los Orfebres sé que saldrá en Blu-ray, que bueno, dentro de que la gente me parece que ya no compra tanto soporte físico, tiene más sentido, ¿no? Pero entiendo que si editan DVDs... Suena ya, fíjate... Sí, suena vintage. Muy mayor, porque me suena muy, muy de vintage. Suena vintage, suena vintage. Además de lo mucho, Olga, que has enseñado a tus alumnos, ¿qué fue lo más importante que tú has aprendido y cuál de tus facetas te ha enseñado más en la vida? Estupenda pregunta. Mira, hay una idea que cuando en Salta hay un momento en que el personaje de Tamar Nova se reencuentra consigo mismo de pequeño y le dice algo, ¿no? Y entonces en el equipo todos hablábamos de qué nos diríamos a nosotros mismos de pequeños, ¿no? Sí, con todo el bagaje de hoy, y había una respuesta en la que muchos coincidíamos, casi todos, y para mí ese es el gran aprendizaje, que es confía más en ti misma, en mi caso, ¿sabes? Que es a todos los niveles, es decir, cuando he tenido una intuición y la he hiperracionalizado y no he hecho caso, luego he dicho, debería haberme fiado. Cuando he dudado de mí, de algo hacia donde yo iba, he dicho, no, tenía que haber creído, ¿no? Y realmente para mí este es uno de los grandes aprendizajes vitales. ¿Tú te dirías ahora sí, a la Olga del 89, por ejemplo? Sí, confía en ti, confía en tu manera de ver el mundo, confía en tu instinto, ¿no? Y cree en ti, o sea, no escuches a quien te aparta del camino, ¿no? Digamos, de alguna manera. Y lo decían varios, coincidían en la misma, ¿eh? Era como se ve que es un aprendizaje recurrente al llegar. Muy común, sí, yo creo que sí. Y luego de las facetas que más me ha enseñado, pues probablemente la docencia, tengo que decir, a muchos niveles. O sea, la docencia para mí ha sido un regalo. Otra de las razones por las que me fui a estudiar periodismo es porque yo iba por letras y no quería ser profesora, entonces cogí una carrera en la que no hubiera que ser profesor, y entonces como la vida te hace estas bromas, pues he estado 25 años de profe, ¿no? Y la verdad es que cuando entré con idea de irme inmediatamente. Dije, yo me quedo aquí un año para poderme pedir una excedencia, me voy y ya está. ¿Qué pasa? Que me enganchó. Prueba de ello es que ahí me he quedado, ¿no? Entonces la docencia es un regalo por muchas cosas. La primera, porque te pagan por estudiar, es decir, para dar clase tú tienes que estar formándote continuamente. Es un aliciente buenísimo. O sea, estas cosas que tú en tu casa no aprendes porque te da pereza, como tienes que ir a dar la cara y contárselo a alguien, te pones a estudiar. Y luego el contacto con seres humanos jóvenes, ¿no? Sí. Que está muy bien, porque te ayuda también a resituarte, a poco atento que estés, ¿sabes? Pues saber, bueno, hacia dónde va el mundo, por dónde vienen los tiros. Te mantienes al día. Sí. Es un tópico por parte de muchos profesores, pero yo creo que es de los ciertos. Es real. Sí se cumple. Y luego te da una red que está muy guay, llegar a los sitios, como ha ocurrido aquí hoy, encontrarte con exalumnos que están trabajando, está detrás de la cámara. Podemos decir el nombre incluso, ¿no? Sí, Álvaro, que está detrás de la cámara. Hola, Álvaro. Y que para mí, claro, es una satisfacción que me pasa mucho, además, porque como yo estoy en este sector, llegar a
a un rodaje o a un podcast o a una radio. Y ves a un profesional que pasó... Exacto, y tú sabes esto, lo satisfactorio, aunque uno sabe, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Que mi principal misión con los alumnos es no estropearlos. Esto es mi, ¿sabes? Digo, es que un profe al final es un pasito en el camino. Sí. Y para mí lo más importante es no tuerzas a esta persona. No romperles la ilusión. No romperlos, ¿no? exacto. Yo recuerdo ahora algún profesor, que bueno, he tenido pocos afortunadamente, o de los que oyes hablar y que el primer día de clase, en periodismo se da mucho. Yo también lo recuerdo. Os habéis equivocado de profesión, que te lo diga el mismo profesor, que me acabo de matricular, que tengo 18 años y toda la vida por delante, ¿no? Pero volvamos a los saltos por el tiempo. Ya nos has dicho que si te pasase algo parecido al protagonista de Salta, te dirías a ti misma, ese señor, ese complejo del impostor que tienes ahí, quítatelo, confía más en ti. Otro salto en el tiempo posible es que te conviertes, caes en uno de esos gusanos, ¿no? Y te conviertes en una persona relacionada con el mundo del vino. Imagínate. Sí, sí, qué interesante. ¿Quién te gustaría ser? ¿Una viticultora, una bodeguera, una enóloga, una crítica del mundo del vino? Es una decisión muy difícil, Piénsate lo de crítica, porque es como ser tertuliana. O sea, tú sí, hombre, puedes saber de todo y... Yo lo de crítica me veo, ¿sabes? Yo esto me veo, digo, esto lo haría bien, no, quiero decir, lo disfrutaría, igual lo haría fatal, pero yo en lo de crítica me veo. Así ahora, cuando me lo estabas enunciando, la parte viticultora, romantizándola, ¿no? Pues también como que también me apetece. Sí. Serían como los dos extremos, o me voy a, ¿sabes?, a degustar o ya estar más en contacto, que es una cosa que me ha faltado más en mi vida. Digo, ya de cambiar de vida, pues cambiar de vez, ¿no? Ir a la parte más de estar en contacto con... De hacer algo con las manos. Exacto, y de estar más cerca del origen. Y de la tierra, ¿no? Me fíjate, hablando de tierra, fíjate qué maravilla estamos viendo. Y aparte la niebla, que parecía que iba a ocupar este espacio, nos está respetando de momento. Es espectacular. Y es una auténtica maravilla. ¿Hay algún rincón de estas Rías Baixas que para ti suponga algo especial? ¿Porque te ayuda a liberarte del bullicio? ¿Porque te da tranquilidad? Bueno, a ver, yo tengo un rincón en Rías Baixas que es muy importante en mi vida, que es Cambados, porque el padre de mis hijos es de allí, entonces mis hijos están muy vinculados con Cambados. Entonces es un sitio que para mí durante muchos años fue una segunda casa y que sigue siendo una segunda casa para mis hijos. Entonces, bueno, pues quiero decir, yo estoy en ese sentido, aunque como decía, soy de Lugo, llevo muchísimos años viviendo en Coruña, tantos que me considero muy coruñesa, pero también tengo este vínculo familiar. Y fuera de los lugares típicamente turísticos y que más o menos podemos conocer todos de Cambados o de su entorno, ¿hay alguno que no suele salir en las guías? Bueno, mi exfamilia política me matará si oyen esto, pero había un islote al que íbamos en lancha, lo que pasa es que no recuerdo el nombre. Que era, claro, era espectacular porque era un islote en medio de la ría y estábamos allí solos, con todo el islote para nosotros, que era así, pero había que llegar en lancha. Olga, vamos a pedirte un pequeño juego para finalizar, y es que tenemos aquí en esta urna varias preguntas. Se trata de que tú cojas primero un papelito con una pregunta, la leas en alto y te contestes. A ver. No creo que sea muy crítico. A ver si sé. Después de haber abierto la botella también, esto está chupado. ¿Qué salto en el tiempo darías para beberte un albariño con un personaje histórico? Bueno, esta la tengo fácil, porque esto como me preguntan muchas veces estas cosas, no, pues yo me iría a beberme un albariño con Jesucristo, lo tengo clarísimo. Sí, hombre, vamos, o sea, a ver, es el personaje histórico por excelencia. Siempre digo, me encantaría ir a la última cena, me encantaría. No creo que me dejasen entrar. Eso va para una película. Pero me encantaría estar allí, además a ver, en plan, oye, no te fíes de que tiene mala pinta. No es trigo limpio. Pero sí, y bueno, claro, me encantaría conocer a Jesucristo, vamos, me produce una curiosidad. Seguro que, bueno, no sé. Los rodajes son seguramente un entorno en el que pasa casi de todo. Para no meterte en líos, cuéntanos cuál ha sido la situación más surrealista en la que te hayas encontrado con los vecinos de tus escenarios de rodaje. Bueno, pues mira, en el barrio de las Flores, cuando rodamos la peli de Salta, es el desarrollo de un corto, que también se rodó en el barrio de las Flores, en la misma plaza. Y claro, el corto se hace con muchos menos medios y tal. Entonces, yo siempre que iba allí a la plaza del barrio de las Flores estaba vacía. ¿Qué pasa? Que basta que tú metas un equipo de rodaje para que
esto cambie y se llene de gente. Entonces, de repente tenemos allí a todo el barrio en la terraza del bar, ¿sabes? Allí mirando el Como un espectáculo. espectáculo, sí, sí. ¿Qué pasa? Que un rodaje visto desde fuera es bastante aburrido normalmente. Entonces empezaron a impacientarse, empezaron a cabrearse y tal, ¿no? Entonces llegó un momento que bueno, que había un follón allí que no podíamos rodar. Entonces hubo una secuencia larguísima de diálogo de Xulia Bonjo que tuvimos que ir a toma única porque ya, digamos que el nivel de follón que se había montado... Sí, Pero la gente se cabreaba. Bueno, sí, porque primero estaban como curiosos a ver qué pasaba. Luego yo creo que se empezaron a aburrir. Luego, claro, les pedíamos silencio para grabar. Entonces empezaron con el rollo de, tú a mí no me mandas callar, este es mi, ¿sabes? Yo estoy aquí en mi espacio y tal. Y bueno, y al final tuvimos que hacerlo en toma única porque era como, ya esta situación no la contenemos más. Pero bueno, pero luego volví a grabar allí, una peli entera. Bueno. Habrían tenido un mal día, pero la gente del Por barrio eso digo que no es fue tan grave. encantadora. Pues una tercera pregunta. Venga. Olga, Muy bien. tenemos tiempo. Me ha gustado esta segunda. Sí, sí. Las Rías Baixas tienen un entorno y unos paisajes espectaculares. ¿En qué lugar te gustaría rodar? Es que... claro, hay muchos, ¿no? En ese islote de Cambados, Por ejemplo, o en algún otro. Mira, pues he estado en un lab hace poco en la isla de San Simón, que no había tenido la fortuna de visitar, y es una maravilla que se esté destinando para los usos que se está destinando ahora culturales, hay muchas residencias artísticas y tal, y la verdad es que estando allí me picó el gusanillo de escribir algo para ahí, porque es un lugar que tiene una energía muy negativa, como sabéis, de cosas terribles que pasaron allí, pero al mismo tiempo es un lugar tan preciosísimo. O sea, sí, esa historia se puede revertir, ¿no? Puedes construir tu otra. Claro, no sé. Que haya ahora residencias artísticas allí me parece una bonita manera de hacer paz con un lugar que se lo merece, ¿no? Y luego toda esta riqueza que yo no lo sabía, hay unos árboles, bueno, pues hay gente que nos ve o nos oye que no lo conozca, es un islote muy pequeño, son dos islotes realmente pegados, y en estos islotes se hacía cuarentena de barcos que llegaban pues de Australia o de tal. Entonces, por lo visto, por lo que me dijeron, es uno de los espacios con mayor riqueza de vegetación, digamos, de árboles distintos, variados, en un espacio más pequeño. Claro, la gente llegaba con las semillas entonces hay unos eucaliptos espectaculares de estos gigantescos, pero hay plantas. Es muy llamativo, es como un jardín botánico y en un entorno... Entonces, bueno, ¿ves? Voy de islote en islote. Algo hay con el sitio, la curiosidad, sí. Y es posible que haya algo que tú crees. Yo creo que de ahí va a salvar... Sí, porque estuve una semana allí escribiendo y cuando... O sea, no escribí nada relacionado con el sitio, pero el sitio te impregna, sí. Conociéndote, algo seguro que yo creo que sí. La invitada del episodio anterior, la escritora Leticia Costas, ha dejado una pregunta para ti, sin saber quién iba a ser nuestra próxima invitada, y es la siguiente, te la leo. ¿Con qué escritor, escritora o personaje literario te tomarías una copa de Albariño Rías Baixas? Ya sabemos que tratándose de personaje histórico sería Jesucristo, pero ahora nos centramos en el ámbito literario, en los autores y en los personajes que crean. Pues mira, voy a decir dos, porque uno tiene un poco de trampa, que es, me hubiera tomado un vino encantada con Leticia y me da mucha pena no haber coincidido con ella, porque tengo muchas ganas de conocerla y me gusta mucho lo que escribe, o sea, me parece... pues vamos, una referencia absoluta y me hubiera encantado tomarme un vino con ella. Pero como me parece que es hacer un poco de trampa, pues voy a decir Ángel Fole, que es un escritor lucense, era muy tabernario, pero que probablemente pues bebía sobre todo vino de taza y creo que le hubiera abierto sus posibilidades tomarse un albariño, y es una persona de la que yo he oído muchísimas anécdotas. No tuve la suerte de conocerlo en persona, pero me hubiera encantado conocer, porque bueno, me parece que tenía un espíritu que para tomarse un vino, sin duda, sería inmejorable. Pues a nosotros nos ha encantado conocerte. A mí particularmente, te lo he dicho antes de la grabación, llevamos años y años unidos en el mundo de redes. De las redes sociales, ¿no? Pero antes de la despedida, quiero pedirte una pregunta, Olga, para nuestro siguiente invitado o nuestra siguiente invitada. Bueno, pues le voy a copiar el planteamiento a Leticia, ¿no? Y entonces en vez de
con quién escritor, pues me lo voy a llevar al cine, pero no voy a pedirles, les voy a preguntar qué película relacionada con el mundo del vino les recomendarían o les gusta o les parece una propuesta interesante. La anotamos para nuestro siguiente invitado o invitada, que yo tampoco sé quién no es. Sabes quién es. No sabemos quién Bueno. es y yo creo que el equipo tampoco lo conoce. Una última pregunta, ¿por qué prefieres brindar al final? ¿Por el amor del que hemos hablado o por esos viajes en el tiempo que también forman parte de tu historia? No, pero el amor siempre. Por el amor siempre. Siempre. Los viajes en el tiempo es muy secundario. Hombre, yo estoy haciendo puntos para que cuando los inventen me dejen ir a mí en el proyecto piloto que sea, yo creo que me lo he ganado. Pero quitando esto, hay que brindar siempre por el amor. Siempre. Muchísimas gracias, Olga. Gracias a ti. Esto ha sido Un Albariño con. Recuerda que puedes seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales.